Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo creo que este va a ser uno de los videos más difíciles que yo haga en mi vida y por eso quise hacerlo ahora. Llevaba mucho tiempo pensándolo hacer y no lo había hecho, entonces hoy he tomado la decisión de hacerlo y sé que va a ser muy transformador tanto para mí y para muchas personas que vean este video. Bueno chicos, de hecho está lloviendo y está tornando. Mi conciencia me decía que les tenía que compartir esto porque no se los había compartido nunca, creo que no lo había compartido por acá en mis redes sociales, pero ya es hora de compartirlo y espero que te ayude en algo a ti en tu vida. Bueno chicos, vamos a empezar con que pues a mí con mi mamá nos tocó pues un poquito difícil como mi infancia, en el sentido de que solo éramos las dos, ¿sí? Porque mi papá pues no se hizo responsable de mí, ¿sí? Entonces, aparte pues porque hubo muchas cosas que pasó entre mi mamá y mi papá, que mi mamá tomó la decisión de irse completamente del lugar donde se encontraba mi papá porque sabía que no era una buena persona que le iba a ayudar o que le iba a influir bien en su vida o a mí. Entonces, luego les contaré un poquito de esta historia más a fondo, pero hoy les voy a contar algo por el cual pasé mi niñez muy difícil y ya superé, claro que sí, pero igual recordarlo genera nostalgia y es muy difícil compartir este tipo de cosas, pero ya tenía que decirlo. Entonces, y tenía que ser como ese testimonio para el mundo de cómo Dios me ayudó en muchas veces en este proceso de mi vida que pasé. ¿Listo? Entonces nos fuimos para una ciudad con mi mamá, éramos dos solas, pasamos por muchas dificultades, tanto que pues dormíamos en una habitación, en el piso, pero yo era feliz con ella, muy feliz con ella estando ahí, porque pues mi mamá siempre me dio como ese amor y esa luz de que sin importar en la situación en que nos encontremos, siempre íbamos a tener ese amor. Bueno, me voy a poner muy nostalgia en muchas ocasiones en este video, pero espero terminarlo. Entonces voy a adelantarme porque pues esos primeros años fueron difíciles, pero también fueron los mejores, han sido mejores de mi vida, porque también he tenido otras etapas que también han sido las mejores de mi vida. Pero en ese entonces mi mamá entró en una relación con que ahora es su exmarido, y pues esa relación iba a ser un cambio muy brutal en mi vida porque fue de mucho sufrimiento. Mi mamá entró en esa relación que era una persona pues que no la respetaba y que en el sentido de que quería golpearla, ¿sí? Y abusar de ella con los golpes. Entonces eso fue cuando yo tenía 7 años, ¿sí? Entonces desde los 7 años yo empecé a vivir y a experimentar eso en mi vida, lo cual me generó mucho sufrimiento. Y es eso. Viví durante más de 12 años, se podría decir, violencia intrafamiliar. Desde los 7 años, de hecho yo me fui a la casa a los 18 y aún yéndome a la casa, cuando iba donde mi mamá, seguía experimentando esa violencia intrafamiliar. Entonces en los primeros años fueron tan difíciles porque yo era muy niña y no podía hacer nada. O sea, no podía, solo veía eso que tanto genera sufrimiento, como que ver que quieren hacerle daño a tu mamá, que quieren golpearla, que hasta quieren intentar quitarle su vida. Entonces fueron años demasiado difíciles todos, ninguno fue fácil, pero los primeros fueron más difíciles porque yo no sentía que podía hacer nada. Luego
medida que fue creciendo, yo fui creando un resentimiento hacia esa persona, porque yo decía, yo en algún momento de mi vida voy a poder defender a mi mamá. Entonces yo me repetía muchas veces como que yo en algún momento de mi vida voy a pararme a esta persona y voy a defender a mi mamá y no voy a permitir que le toque un solo. Y así fue. Crecí, me llené de odio, me llené de mucha rabia. Y llegó el día en que me le enfrenté a este tipo. Y ese primer día saqué un cuchillo. Obviamente no pasó nada porque Dios siempre estuvo ahí, salvándome de todo. Pero ese día que me lo enfrenté, ese día empezó lo peor, porque siempre que pasaban las situaciones de que estas situaciones difíciles, que tú tienes que ver eso, yo le rogaba a él que no lo hicieran a mi mamá. Y pues mientras yo me metía en ese jale o en esa situación o esa pelea, mi mamá podía escapar y luego salíamos y escapábamos. Todo eso pasó cuando yo estaba sola, y luego cuando nacieron mis dos hermanas, ahí también fue más difícil para mí porque yo no quería que ellas experimentaran este dolor que yo viví. Ay, no quiero hablar así, pero bueno. Bueno, entonces llegó ese día en que me le enfrenté, y desde ese día para adelante ya no solo quería pegarle a mi mamá, sino también a mí, porque él me vio como una amenaza desde ese día que me le enfrenté. Y así fue. Todas esas situaciones que se presentaban, yo me le enfrentaba y estaba al borde de la muerte siempre con él. No me aguantaba que nada, absolutamente nada, que quisiera hacerle daño a mi mamá y que la tratara de esa manera. Entonces yo quería a toda costa querer defenderla. Entonces pude enfrentármele, pero siempre era el riesgo de que alguno de los dos termináramos, o con mi mamá también incluso, que termináramos heridos. Nunca obviamente hubo un arma de por medio, porque pues no se permite, o sea, no, Dios hizo que no sucediera de esa manera, porque la primera vez que me la enfrenté yo saqué un cuchillo y yo dije, ¿por qué saqué este cuchillo? Y él se me vino encima y yo dije, yo no vuelvo a hacer eso. Pero tú, cuando tienes esos niveles elevados de rabia, y más si tienes un resentimiento, un odio hacia esa persona, no puedes razonar. Muchas veces no puedes razonar. Entonces Dios siempre me salvaba en ese momento, porque yo muchas veces estuve a punto de hacerle algo y no lo hice. Siempre era como de enfrentarnos así, cuerpo a cuerpo, para yo defender a mi mamá. Y fueron muchas veces las situaciones así difíciles que me agredió a mi mamá, hasta que yo me cansé de eso y yo dije, yo me tengo que ir de este lugar, porque hubo una situación muy difícil que hubiera podido terminar cualquiera, que eso, lo único en que termina en cualquiera de los dos, en la cárcel o muerto, sí. Entonces yo dije que yo no podía seguir derrumbando mi vida o llevando mi vida para abajo por querer defender a mi mamá, por las decisiones que ella tomó de querer seguir ahí. Estaba destruyendo mi vida, me estaba destruyendo a mí, porque
eso no, o sea, no solo fueron esas situaciones difíciles, sino las veces en las que todas las noches tú tenías que esperar acostado a que esa persona solo llegara y se acostara a dormir y no llegara a molestar, porque esa persona siempre llegaba era a molestar porque yo no sé si le metía el demonio, yo qué sé, cuando en las madrugadas, cuando no había mucha gente, cuando solo estábamos solos, encerrados ya en nuestra habitación prácticamente dormidos, se le daba por hacer ese tipo de cosas, se le daba por ponerse así agresivo. Entonces ya era solo como esa ansiedad de que tú te acostabas y rogándole a Dios que todo estuviera bien, que no se fuera para esa situación, orándole a Dios para que no se pusiera agresivo. Y fue muy difícil, o sea, no solo era las situaciones que se presentaban, sino esas situaciones en las que tú no sentías paz. Y así fueron por muchos años, hasta que no solo paró cuando me fui, pero yo decidí irme porque yo sentí que estaba derrumbando y echando mi vida para abajo por esas personas, por querer salvar a mi mamá, y tú no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Entonces me fui a estudiar y fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, ¿sí? Decidí irme a estudiar, pero más para salir de ese entorno en el que estaba tan tóxico, que simplemente me estaba consumiendo y me estaba llenando de una persona que no quería ser, sí, una persona que realmente yo no era, una persona llena de rabia, de odio, amargada, simplemente por querer cambiar una situación que no estaba en mi control y que lo único que yo podía hacer era irme de ahí y nada más, sí. Mientras en los momentos que no me pude ir, en que estuve menor de edad, tuve que experimentarlo. Pero agradezco todo eso que me haya pasado porque me hizo más fuerte y quería pues compartir este testimonio con ustedes para que vean que yo soy la prueba de que Dios hace muchos milagros en la vida de las personas, porque Dios a mí me salvó muchas veces en mi vida, en todas esas situaciones que viví difíciles, y estoy aquí gracias a Él, sí. Entonces decidí irme para otra ciudad a literal rehacer mi vida, a buscar mis sueños. Pero yo bajaba los fines de semana para mi mamá, y esos fines de semana que bajaban seguían ocurriendo las situaciones. Eso fue hasta que mi mamá por fin se separó de esa persona. Y yo me alejé, yo dejé de ir los fines de semana a esos lugares, porque ya no era que mi mamá peleara con él, sino que yo estaba tan enceguecida de ese resentimiento que sentía por él, que yo no me aguantaba que él empezara a discutir por ciertas cosas, que yo igual discutía con él, y esa discusión se iba a una pelea demasiado grande. Entonces una vez mi mamá en una pelea de esas me dijo, esa pelea fue por su culpa, y yo entendí y dije que yo no tenía que estar ahí. Yo no puedo estar en un lugar y en un entorno donde me explota o donde me hace que yo no pueda tener un autodominio de mí mismo, y hace que yo experimente esa rabia que yo no quería experimentar, porque ya tenía algo con esa persona, o sea, ya tenía un resentimiento hacia esa persona. Entonces yo entendí que yo debía dejar de ir allá y debía intentar defenderla. Entonces yo sé que pasaron las situaciones y mi mamá me las contó después, pero eso ayudó a que eso se alivianara, ese tipo de situaciones, porque yo era la que me enfrentaba a él muchísimo, porque mi mamá al fin y al cabo ya luego lo ignoraba. Pero al final todo esto fue muy doloroso, hasta que mi mamá por fin tomó como esa conciencia y se separó de él. Pero mientras eso yo ya me había alejado cierta parte de eso, pero aún no había sanado esa situación, y fue un proceso de comenzar a sanar eso, que fue como hasta hace, yo creo que 3 años, o sí, como 3 años empecé a sanar esto, y gracias a Dios puedo decir que lo sané. Pero obvio,
todavía me genera sentimiento. Y chicos, o sea, experimentar esto, pues no se lo deseo a nadie, pero me hizo más fuerte. No tuve un papá a mi lado, pero mi mamá fue demasiado fuerte, que me enseñó a ser fuerte. Y que a pesar que esa persona no fue como ese ejemplar de papá que yo quería, pues todo lo que hizo en mi vida me enseñó a convertirme en la persona que soy hoy. Y hay que agradecer todo, aunque duela. Y bueno, hay otra cosa difícil que les quería compartir, y es que aparte de que sufrí violencia intrafamiliar, también estuve a punto de ser abusada cuando estaba pequeña, y también Dios me protegió de esa persona que pues no fue capaz de hacerlo, pero estuvo a punto y gracias a Dios no pasó. Y yo sé que no fue solo esa ocasión, pero fueron varias en las que Dios estuvo ahí salvándome de todo eso. Pero lo que más me generó sufrimiento y que no les había compartido eso, no les voy a compartir pues específicamente de cuál persona es, pero sí fue una persona muy cercana, que casi pues me abusa sexualmente. Pero sí o sea, porque lo del abuso sexualmente fue como un momento, o sea, no fue por mucho tiempo, fue solamente ese momento que pasó y ya no pasó, de hecho, gracias a Dios, y siento que yo lo oculté y no quise ni lo ignoré, no quise ni recordarlo. Entonces también me tocó sanar eso, pero lo que más me generó sufrimiento fue vivir por muchos años violencia intrafamiliar y que yo me convirtiera en esa persona que no me quería convertir, en esa persona que era la que quería atacar, en esa persona de la cual yo sentía miedo, en esa persona que era de la cual yo estaba sufriendo. Yo me estaba convirtiendo en eso que no quería, en eso por lo cual estaba viviendo todos esos años. Y eso me llevó a cometer también muchos errores. O sea, cuando mis hermanitas estaban pequeñitas, hacían algo, yo les pegaba una cachetada. Y obviamente yo tuve que pedirles perdón a ellas por esta situación. Y por eso que de pronto les hice, pero literal me estaba convirtiendo en algo que no quería, y gracias a Dios me salvó y me sacó de allí, porque no sé qué hubiera pasado si hubiera seguido allí. Y yo le pedí a Dios todas las noches, y también agradezco que haya salvado a mi mamá de eso, porque también le pedí, o sea, no era solo por mí, sino por mi mamá más que todo, porque yo me quedaba de hecho allí, era por salvar a mi mamá, porque yo pensaba que si yo no estaba ahí, ¿quién la iba a ayudar? ¿Quién iba a estar para protegerla? Pero tú no te puedes poner, o sea, no puedes poner a los demás por encima de ti. Primero estás tú, sí, y tienes que revisar si las personas sí están dispuestas a cambiar o simplemente se quieren quedar allí. Tú no tienes que sufrir por eso. Tú no tienes que quedarte allí a experimentar lo mismo que esas personas. No tienes que dejar que tu vida se vaya para abajo por eso, porque es la decisión de las otras personas, no es decisión, no es, o sea, es la decisión de las otras personas, no tiene que ver nada contigo, es responsabilidad de las otras personas, no tuya. Entonces agradezco a Dios que me haya dado la fortaleza de poder salir de allí para también convertirme en la mujer que soy hoy, porque esto se los contaré en otra historia, pero yo me fui de la casa sin nada. O sea, yo me fui a la ciudad y no tenía dónde vivir y no tenía ni un peso para comer, y aún me fui, tuve la valentía y me fui, y se los contaré en otro día porque esa historia es brutal. Pero hoy les quería compartir la verdad
de lo que experimenté en mi niñez, en mi adolescencia y parte de mi adultez, lo cual me generó mucho sufrimiento, y lo cual puedo decir que lo he superado ahora y que se los comparto, porque si son una persona, esperen un momento, ¿cómo es ese video? Porque si se los comparto es porque quiero ser un ejemplo también para ustedes, para que puedan salir de cualquier situación difícil o dura que estén viviendo, y que si es igual la que están viviendo, salgan de allí, porque en serio que ustedes no merecen estar allí, y eso solo los va a llevar a destruirse, o terminarán en la cárcel o muertos. O sea, eso no los lleva a ninguna otra cosa. Entonces tengan la fortaleza de que así no tengan nada, váyanse a esos lugares donde no los va a llevar a nada bueno, donde simplemente les genera mucho dolor y sufrimiento, donde simplemente los está destruyendo. Entonces ese era como lo que les quería compartir, lo que realmente pasó en mi vida, y que gracias a todo eso que pasó me han convertido en la persona que soy hoy. También me han dado las ganas de querer ayudar a muchas personas, porque sé que muchos hemos pasado por situaciones así difíciles, que no solo hemos salido de allí, o también están allí, sino que nos falta por recuperarnos, por sanarnos, para poder no seguirlo experimentando, para poder no darle eso a las personas que amamos, porque de una u otra manera eso afecta nuestra vida. Así ya no esté en nuestra vida, eso es como si uno se llevara una parte de eso cuando uno no lo suelta, cuando uno no lo sana a la vida de uno. Entonces por eso es muy importante que te des la oportunidad de sanarlo, y que si este video te identificas con él, escúchalo y confía en Dios de que sal de ahí. O sea, sal de ahí primero que todo, darte la oportunidad de sanar, y hazlo de la mano de Dios, porque vas a poder recuperarte de eso que viviste, y vas a poder dejarlo completamente atrás y ser otra persona completamente diferente, que no esté dándole al mundo algo que no quieres. Yo tuve que sanarlo también ya cuando salí de allí, más forzosamente, porque sentí que se lo estaba dando a las personas que amaba, y porque no merecían que experimentaran una persona que cuando le generaba rabia era otra persona que realmente ellos no querían en su vida, ¿sí? Algo que, por lo cual yo tomé la decisión, algo por lo cual yo salí de ahí. Las personas que me rodean y las personas que amo no merecen experimentar eso de mí, si yo también tomé la decisión de no experimentar eso. Entonces me di la oportunidad de sanar también, porque sentía que no me estaba haciendo bien a mí. Entonces pude perdonar a esa persona, perdonarme a mí por la persona en la que me estaba convirtiendo, y dejar completamente todo atrás. Esto es gracias a Dios, por eso lo dejo como testimonio de todo lo que experimenté en mi vida, que me generó sufrimiento. Obviamente esta historia es más larga, pero no quiero dejar este video más largo. Les estaré compartiendo más de esta historia de mi vida, porque es muy larga. Hay muchas cosas las cuales he superado, pero principalmente quería compartir lo cual hizo un cambio brutal en mi vida. Un cambio, no sé, se podría decir un antes y un después, que fue esto, que yo haya sufrido violencia intrafamiliar en casi toda mi vida, ¿sí? Porque en estos momentos tengo 27 años, y fue desde los 7 años como hasta los 22 que tuve que experimentar eso. Y quiero decirles que todo eso me hizo más fuerte, todo eso me convirtieron en la persona que soy hoy. Entonces no se sientan mal, o bueno, sí se den la oportunidad de llorar, pero no sientan
mal por cualquier, o sea, no se arrepientan por el sufrimiento que estén pasando en estos momentos, porque es su fortaleza, forjan su carácter y los convierten en la persona que necesitan ser, ¿sí? Pero tienen también que darse la oportunidad de sanar y de hacerlo con Dios de la mano para poder transformar ese dolor y ese sufrimiento que tanto te generó eso en tu vida, para poder convertirlo en un valor, para poder enseñarles al mundo cómo lo superaste y cómo lo sanaste, para poder dar amor y dar lo contrario que te dieron, que fue miedo, sufrimiento y esas cosas las cuales te generaron mucho dolor. Entonces, ese sufrimiento por cualquiera que estés pasando, hónralo y agradécelo, porque te están convirtiendo en la persona que eres hoy y está forjando tu carácter, ¿sí? Entonces no seas igual a eso con lo que te encontraste. Antes hazte más fuerte y supéralo, que créeme que todos podemos superar cualquier cosa en nuestra vida, y más estas situaciones difíciles. Date la oportunidad de hacerlo. Y chicos, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Es el video más difícil que he hecho en mi vida, créanme que sí. Lo estuve, yo creo que postergando por mucho tiempo, porque tal vez no me sentía muy preparada para compartirlo, pero hoy recibí el mensaje de Dios que tenía que hacer ya, y simplemente actué, escuché mi conciencia y lo hice, porque es mi testimonio de que Dios sí existe, de que Dios me salvó muchas veces de estar al borde de la muerte, de que Dios es mi luz y de que Dios me está dando y me está convirtiendo en la persona que soy hoy. Y agradezco por todo lo que pasé. Solo agradezco porque me hizo estar más cerca de Dios, me hizo buscarlo todos los días, esas noches llorando por todo, por lo que pasara, por lo que podía pasar. Entonces me hizo estar más cerca de Él. No esperes a estar así o a tener un sufrimiento muy fuerte para estar cerca de Dios. Dios está ahí, listo para que estés con Él y lo escuches. Permítete escucharlo y Él te va a guiar y vas a transformar tu vida de una manera que ni te imaginas. La mía la transformó desde ese momento y desde muchos momentos más, desde el momento que salí de ese lugar, y en muchas etapas de mi vida siempre Dios ha estado. Entonces, chicos, gracias por ver este video del día de hoy. Les seguiré contando un poco más de lo que he pasado por mi vida, pero hoy decido dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por verlo. Espero les ayude muchísimo este testimonio y este proceso de vida por el cual pasé, les sirva en su vida, para que les ayude a sanar, a superar, a estar más cerca de Dios y puedan desarrollar su máximo potencial. Gracias por ver este video del día de hoy. No olviden suscribirse en mi canal de YouTube, seguirme en mis redes sociales, y si necesitas que de pronto te ayude, me puedes escribir en mi Instagram, ahí estoy pendiente respondiendo. También pueden encontrar mi WhatsApp en el link de abajo. Y si quieres cambiar tu cuerpo y elevar tu nivel de conciencia, también puedes adquirir uno de mis programas y vamos por ello. Chao chicos, y nos vemos en un siguiente video.